Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este evento, muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia. Hoy vamos a hablar de requisitos mínimos para la histopatología de las biopsias de próstata. Mi nombre es Catalina María Villaquirán, yo soy uróloga oncóloga. Tenemos a manera de introducción que el objetivo principal de la biopsia de próstata es el diagnóstico del cáncer de próstata o, por el contrario, descartarlo. Vamos a ver que la información que nos aporta la biopsia de próstata se va a convertir en uno de los pilares para poder definir el tratamiento. Es decir, la combinación de la histopatología con las características clínicas del paciente y de la enfermedad nos van a permitir elegir entre diferentes modalidades de tratamiento, como son la prostatectomía radical, la radioterapia, la vigilancia activa y poder escoger la mejor opción terapéutica para nuestros pacientes. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer una biopsia, lo ideal sería que tuviéramos una interacción directa con el patólogo. Sin embargo, muchas veces, sobre todo en nuestro medio, esto es difícil. ¿Por qué? Porque el patólogo trabaja en un lado, el urólogo trabaja en el otro, no nos podemos conocer. Entonces, básicamente, pues no es posible realizarlo. Sin embargo, esto no es una excusa. Lo ideal sería, si no se puede lograr esa interacción, enviar la historia clínica con los datos relevantes que el patólogo pueda necesitar. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, el por qué estoy pidiendo la biopsia, los valores del PSA, si el paciente ha tenido tratamiento previo o, por ejemplo, si ya se le han hecho biopsias previas y el resultado. Es decir, enviar la información lo más completa posible para que el patólogo tenga la mejor aproximación diagnóstica. Finalmente, recomendar y recordar que debemos utilizar la clasificación de Gleason propuesta actualmente por el ISUB. Esto nos va a ayudar prácticamente a que no estemos en confusiones y sobre todo nos va a ayudar a que hablemos el mismo idioma con respecto al cáncer de próstata. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones internacionales? Aquí quiero hacer un paréntesis y pues tratar de puntualizar en que si bien estamos tratando de estandarizar, no existen, por decirlo así, unos parámetros exactos. Se están haciendo propuestas de cuáles deberían y pues se han publicado, como por ejemplo la propuesta que nos hace el ICCR. ¿Qué nos dice el ICCR, por ejemplo? O qué nos habla o qué nos proporciona. Primero, nos va a mostrar un formato como el que yo les estoy trayendo en la diapositiva, que es el que incluye la información clínica relevante que deberíamos de aportarle al patólogo. Luego, vemos que nos van a decir cómo definitivamente debemos de procesar esa muestra, mandar esa muestra, qué es lo que se le hay, o sea, qué es lo que hay que reportarle a esa muestra y finalmente un formato en donde está cómo se debe presentar el informe de la biopsia. Este es un ejemplo de un reporte estándar de lo que es una biopsia, o sea, cómo debería de hacerse. Y yo creo que aquí vale resaltar que debe ser muy organizado para que no nos falte ningún dato. ¿Y cómo lo logramos? Haciendo una lista de chequeo. En esa lista de chequeo, importante incluir el tipo de histopatología, la localización, y aquí me quiero detener un poco también porque hay una recomendación y es que deberíamos demandar las muestras por separado, cada muestra en un frasco. ¿Por qué? Porque cuando mandamos muchas muestras en un frasco, esta se puede fragmentar. Esto nos va a generar demasiada confusión en cuanto a medir los cilindros, cuál es el número de cilindros comprometidos y nos va a limitar un poco el poder determinar la localización. Entonces, la recomendación es esa, cada muestra en un frasco. Entonces, además de
poder determinar la localización, debemos de definir la longitud de la biopsia, la longitud del tumor y cómo medimos actualmente la longitud del tumor. Realmente en este momento no hay un consenso si se hace si se informa el porcentaje o los milímetros de los tumores, entonces vamos a ver qué se puede mostrar de las dos formas. Hay que reportar ambos patrones de Gleason, la sumatoria de estos y el grado grupo. Adicionalmente, hay una sugerencia ahora de reportar el porcentaje de patrón 4, porque como vamos a ver más adelante, no es lo mismo que se tenga un porcentaje bajo de patrón 4 a que se tenga un porcentaje alto. Funciona diferente. El patrón cribiforme intraductal también se recomienda realmente reportarlo, porque estos son pacientes que van a tener un comportamiento de la enfermedad más agresivo. Con respecto a la extensión extraprostática, es raro que encontremos extensión extraprostática, pero si se encuentra, hay que documentarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir el T y adicionalmente hay que determinar la localización, porque con la localización y tratando de comparar con la resonancia, vamos a tener una mayor información y vamos a poder planear mejor el tratamiento. La invasión perineural también es muy rara que ocurra, o sea, que uno encuentre el tumor comprometiendo el tejido nervioso, además que no se conoce muy bien el valor pronóstico de la invasión perineural cuando aparece en la biopsia, pero de todas maneras hacen la recomendación. Tenemos que puede aparecer PIN de alto grado, puede aparecer ASAP, su valor cuando ya hay tumor reportado en esa biopsia, pues se va a disminuir, o sea, su importancia, pero igual también hay que ponerlo. Y otros factores a tener en cuenta son la inmunistoquímica y pues qué inmunistoquímica se utilizó, si hay invasión linfovascular o si se tomaron muestras de las vesículas seminales, también hay que reportar. Bueno, ¿y por qué tenemos que reportar esas variables? ¿Por qué se han enfatizado en esos parámetros? Entonces aquí vamos a ver algunas de esas respuestas. Por ejemplo, las variantes o el tipo de histopatología del cáncer de próstata. Vamos a ver que en la mayoría de los casos, en un 90-95% vamos a tener adenocarcinoma típico y en un 5 a 10% las variantes, pero las variantes van a tener un comportamiento distinto. Es decir, las variantes van a tener menor supervivencia global y peores desenlaces oncológicos que el adenocarcinoma típico. Y la peor parte generalmente se la lleva la variante neuroendocrina. Entonces, esto nos va a permitir saber que es un paciente que va a tener una enfermedad agresiva y probablemente saber con qué vamos a trabajar desde el principio. El Gleason, como les decía, la idea es que hablemos el mismo idioma. Y el ISUP, proponiendo esta clasificación de Gleason, realmente lo ha ido logrando. ¿Por qué? Porque hay menos variabilidad entre los observadores con esa nueva puntuación. Además de proporcionarnos esta ventaja, esta nueva clasificación también es pronóstica. Vamos a ver que un paciente con un ISUP 1 va a tener una enfermedad con un curso mucho más benigno que un paciente con una enfermedad con ISUP 4 o 5 y que probablemente el del ISUP 1 nosotros vamos a poderle proporcionar vigilancia activa, pues obviamente teniendo en cuenta otras variables, pero es una opción para ese paciente. Lo que yo les decía del porcentaje del patrón 4 es una sugerencia que ha tomado muchísima fuerza, sobre todo ahorita, con esto de incluir en vigilancia activa a los pacientes con riesgo intermedio. Entonces, ¿qué hemos visto o qué se ha encontrado? Por ejemplo, en este estudio, aquellos pacientes que tienen un porcentaje bajo de patrón 4, es decir, menos del 6%, tienen un comportamiento muy parecido a los pacientes que tienen un ISUP 1, o sea, un Gleason 3 más 3. Entonces, podríamos a estos pacientes con ese bajo porcentaje, pensar también en incluirlos en un protocolo de vigilancia activa. A diferencia, como vemos en la tabla, que aquellos pacientes que tienen un porcentaje más alto de patrón 4 o que ya tienen
un 4+3, un grado grupo 3, pues son pacientes que tienen una alta probabilidad de fallar a la terapia y pues son pacientes que van a tener una enfermedad con un comportamiento completamente diferente y pues no les vamos a ofrecer vigilancia activa. ¿Listo? Entonces, de ahí esa sugerencia. Con respecto al patrón cribiforme y el carcinoma intraductal, el paciente con patrón cribiforme definitivamente va a tener comprometida su supervivencia, o sea, es un rasgo, es un factor de mal pronóstico. Y como vemos en esta tabla, podemos encontrar que pues como para muerte cáncer específica, pues definitivamente el patrón cribiforme y el carcinoma intraductal son factores independientes de mal pronóstico, factores de riesgo. Entonces, pues el mensaje es, y sobre todo ahorita que se ha ampliado mucho más el estudio del carcinoma intraductal, pues estos pacientes tienen alteraciones genéticas importantes y se ha propuesto la realización del testeo genético para ellos, inclusive, pues por lo que les digo que es una enfermedad más agresiva y de pronto con esto conocimiento podríamos de entrada o más adelante poder utilizar ciertos medicamentos y ciertas estrategias de terapia. Ya para finalizar, quería dejarles estos mensajes. Como les decía, la idea es estandarizar el reporte de patología. Sabemos que hay parámetros en donde no se ha llegado a consenso, pero en este momento hay propuestas y son propuestas muy buenas que deberíamos de aplicar. Cuando vayamos a realizar la biopsia, de verdad tratemos de interactuar con el patólogo. Es difícil, es complejo a veces, como ya les expliqué al principio, pero no nos limitemos en enviar una buena historia clínica, un buen informe para que el patólogo mejore su aproximación diagnóstica. Mandemos las muestras por separado. Esto le va a permitir al patólogo tener una mejor acción, poder revisar mejor los cilindros, la localización, medir el tumor. Y por último, les dejo esta tabla con los parámetros que se están proponiendo actualmente. Es la lista de chequeo de la que les hablaba en las diapositivas anteriores. Es la lista de chequeo. Esta fue prácticamente que presentada en una de las plenarias del Congreso Europeo de este año. Muchísimas gracias.